Bienvenidos a Cafecito Doble. Y Sheila, se acerca el día de Navidad. No puedo creer que llegamos hasta acá. Ustedes, de verdad, ya estamos tan cerquita de una noche que es tan especial, tan personal, tan íntima, tan de todo, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos con nuestros respectivos ugly sweaters. Claro. Tenemos la respectiva tacita de café. Exacto. Y hoy tenemos en el estudio de Cafecito Doble a alguien, mira, ella ya no necesita presentación. Y yo creo que la conocen más a ella que a nosotras. Sí. Ajá. Y va rompiendo como los propios records dentro de Cafecito Doble, porque ella fue la primera invitada que tuvimos. Sí. Aparte fue, bueno, no fue la primera que vino, pero fue la primera invitada. Sí. Luego es la primera que va a estar por segunda vez. Por segunda vez. Ajá. Ella rompe récords. Y la quiere más a ella que a nosotras. Además, es experta en temas de Navidad, de decoración de Navidad. Ella es la persona, ella es tu go-to. Si necesitas hacer preguntas de lo que sea de esto, es que no podíamos traer a nadie mejor que ella para temas de decoración de Navidad. Pero aparte de eso, es un alma maravillosa. La amamos con todo nuestro corazón y hoy nos da el honor de estar aquí. Es Marcela Zacapa del Armario HN. Yeah. Pero yo con esa introducción quiero meterlas en mi carterita y andarlas conmigo para cuando ande triste, salgan, tráigame, súbanme los siempre ánimos, toda la vida. Llévanos con vos para toda la vida. Vamos. Llévanos. Así va a ser en el cielo. Vamos a estar juntos para siempre. Amén. Amén por eso. Va a ser una fiesta constante. Marce, bienvenida. Qué bello tu ugly sweater. Tienen que ver, por favor, deténganse. Mira qué cosa más bella. Él es la razón para tener gozo. Demasiado. Amo. O sea, no puedo estar más invadida de este espíritu navideño. Qué lindo se siente por todos lados. Fíjate, una cuestión tan mágica. Hemos hablado en otros episodios de la magia tan contagiosa que tiene esta época. O sea, casi que podés leerle el body language, como le dicen a la gente, que, bueno, te voy a decir, un poco de estrés también, ¿verdad? Porque es parte por todas las compras de la gente y, ¿saben? Pero creo que es más contagioso ese espíritu bonito navideño. Mira, antes de empezar a hablar del tema, porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, pero quería preguntarte si en tu familia es tradición usar ugly sweaters o no. La verdad, no. No, ¿verdad? No, pero vivimos en el Latillo, que hace bastante frío, entonces eso de tener estos suéteres, y esta es hecha en Honduras, me encanta esta iniciativa, porque te da un mensaje, además, ¿verdad? Que te ¿Quién te regaló hablando de tu ugly sweater? Esta me la regaló Jessica López, se llama The New Creation y envía a todos lados. Entonces aquí ya tenemos dos, tenemos a Sonia viviendo por fe y a Jessica, que hacen estas camisas espectaculares, y yo siempre he querido hacer esto también, porque siento que vos ahorita hablabas de que es una época mágica. Sí. Y si te fijas, es una época mágica, no por el clima, no por los descuentos, es porque nos vestimos bonito. Y cuando digo vestimos, ni siquiera estoy hablando de esto, sino vos ves las luces, bello, ves, ¿verdad? Lo rojo, los árboles, y de verdad que tu entorno afecta tu estado de ánimo. Sí. Y sin darse cuenta uno dice, ay, empieza a ver las luces, y ya, ¿qué pasa? Ay, porque te recuerda también y te remonta a esa época mágica de tu infancia, en donde esta época traía esperanza, traía alegría, traía unión. Esa es la belleza. 100%. Fíjate, entra por los ojos. Fíjate, Marce, que, bueno, le vamos a decir, el tema de hoy es qué hay detrás de la decoración navideña, porque queremos saber el significado que hay detrás de esa tradición tan bonita que es tener un árbol de Navidad o servir una mesa bonita para la familia en Navidad. ¿Por qué nos metemos tanto a ese rollo? Pero no... Y también, discúlpame, es que también hay un beneficio que es para el estado de ánimo de la persona, porque todo cambia. O sea, ustedes pueden ver a un niño cuando se abre la caja de Navidad y están los adornos.
las caras, y me incluyo en esa lista, cuando era niña, o sea, el momento de poner el árbol era, no lo puedo explicar, pero ¿sabes? no podemos llegar hasta allí, Ajá. a tu expertise, sin primero saber la esencia. Entonces vamos a empezar, Marce, porque nos contés, recordemos juntas un poquito cómo fue el recorrido de tu infancia en la Navidad. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tenés en tu mente registrado en ese archivo de la Navidad? Para mí Navidad, mi mamá sí hacía un trabajo de unir a toda la familia. Entonces te imaginas estar con los primos, ¿verdad? Que siempre uno le gusta como la comunidad, ¿verdad? Sí. La gavía. Sí. Y esperar a Santa Claus. Ay, porque sí. venía Santa Claus y traía los regalos. Entonces yo creo que la magia navideña desde que crecemos es esa esperanza de pensar que hay alguien ahí mágico Sí. que de alguna manera sabe lo que querés. Sí. Y te lo trae y te lo concede. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso creo que es lo que a uno se le ilumina en los ojos cuando piensa en Navidad. Y lo que son los árboles y todas las decoraciones solo te remontan a esa época. Eso es cuando escuchas una música que escuchaste en tu luna y miel, te remonta la luna y miel, ¿verdad? Cuando el otro día estaba con mis seniors y la música que nos ponen del 89 y es como que somos de 20 otra vez, de 16 otra vez, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa de los recuerdos y de lo que ves y de lo que escuchás y de lo que sentís, que te remonta a esa época. Sí. Porque la vida al final está hecha de momentos y son los momentos que te llevas. Sí. No los regalos. ¿Cómo era el momento de Santa? O sea, ¿estaban entre primos? Estábamos entre primos. Yo crecí con los Melara, la parte de mi papá, porque eran los primos de mi edad. Y entonces ya llega una edad en que vos ya como que los descifrás un poco. Y yo decía, tenía mi tío José Luis. Yo decía, pero él no está cuando viene Santa. Entonces yo ya lo tenía. Ya lo habías cachado. Y dije, este año lo agarro. Y se aparece de Santa Claus y yo atrás de él. ¿Verdad que sos José? Le jalaba la cosa y el coat y le decía, ¿verdad que sos tío José? ¿Verdad que vos sos tío José? ¿Verdad que vos sos tío José? Y en eso se da vuelta tío José, que es brillante, y me dice, si no crees en mí, ya no te voy a traer regalos. ¡Santa! ¡Nunca más! ¡Qué bella! Mira, muy bien, tío José, muy bien. Y muy bien, Marcela, muy buena lección. Porque le contestó, pero en el acto dice, ay, Santa, era broma. Anda, tío José, en el baño, yo sé. Marce, y cuando ya estabas un poquito más grandecita, cuando ya entendías bien de cómo era el tema de tu mamá, porque tu mamá es una master. Que los invitamos a que se den una vuelta. Yo sé que ya, o sea, 24 es ya, pero por favor, vayan a ver todas las bellezas que hacen en el armario. No hay un lugar más bello en todo Navidad el mundo que no hay. Bueno, en todo el mundo no. Tal vez. No, pero, honesto que no. No hay un lugar pero más doña bello que el armario. Marcela es como la esencia de todo eso. O sea, no puedo pensar en alguien más como un anfitrión para algo como la Navidad, cuando vos ya tenías una conciencia de lo que tu mamá realizaba como en las reuniones familiares y todo eso, te enamoraste rápido de ese concepto de servir una mesa bonita, de por qué era tan importante tener el árbol de Navidad bonito. ¿Vos entendías bien qué era eso? Fíjate que yo creo que para mí, por eso es tan importante el rol de la mujer en una casa y las tradiciones que hace. Vos puedes pasar por esta vida de dos maneras, o no te das cuenta de la belleza que te rodea, o simplemente empezás a apreciar la belleza que te rodea, porque hay belleza en todo. Todo fue, creemos los cristianos que todo fue creado por Dios, entonces todo es bello, todo es, ¿sabes? Todo es un regalo. Y para mí no fue tanto darme cuenta de eso porque yo crecí con eso. Yo crecí, entonces para mí empacar un regalo bello, decorar lindo, me sale natural. Era porque natural. Lo vi toda mi vida. Lo que me apasionó y lo que me hizo empezar este camino del armario H&N fue ver otros que no sabían ni empacar. Y una vez me mandó una amiga un regalo y yo me acuerdo, mira lo que es el ojo de... Yo decía, pero
la caja es colores verano y la tarjeta colores Navidad. Y todo era bonito, o sea, se notaba que había gastado en la caja, que la tarjeta, la chonga, pero nada iba. Y yo, ok, esto solo es entender. Y yo en mi mente siempre mi mamá es sumamente práctica, entonces somos sumamente prácticas. Entonces, sí, mi logo siempre es, sí se puede vivir bonito, no me importa su realidad, no me importa su presupuesto, no me importa, sí se puede vivir bonito porque Dios le dio a todos. Dios quiere que todos tengamos vidas abundantes y completas y llenas de gozo. Entonces, eso creo que fue más lo que me hizo clic. Cuando mis hijas venían y me decían, mami, ¿sabes que no todo el mundo sabe empacar regalos? ¿Cómo así? Pero que hay que saber de empacar un regalo. Qué chistoso, ¿cómo ¿ves? así? ¿Cómo así que no saben empacar un regalo? No entiendo, o sea, ¿sabes? Entonces, eso es lo que sí me hizo como clic y es lo que hago yo en mis redes. El otro día subí un video de cómo hacer un pavo y me encontré una cliente y me dice, es que usted todo lo hace ver tan fácil que fíjate que me aventé a hacer un pavo. Sí. ¿Qué importa si te sale mal? Pero seguí probando, esa es la manera en que lo vas haciendo. Vos tenés una influencia increíble. Hace 2 años, no sé si fue 2 o 3 años. Bueno, fue no sé. Justo antes de la pandemia. O sea, entonces, 3 años, debe haber sido la Navidad antes de pandemia. Sí, bueno, vos hiciste una pierna de cerdo con el cosito con el cuero y todo. Bueno, nosotras llegamos a Dallas, mi mamá, mi papá y no sé qué, y mi mamá había visto tu video y dice, yo quiero que hagamos esa pierna. Ahí venos, nos fuimos a buscar la pierna. El otro día encontré un pedacito de vlog porque ese viaje lo blogueamos. Ajá. Y encontré el pedazo de video donde estamos con la pierna y el cuerito y nosotras decimos en el video, tal cual, exacto como Marcela dijo, se desprendió el cuerito, así se imagina. Fascinante. Eso es increíble. Y te voy a decir algo. Ajá. Ese momento vos te vas a acordar por el resto de tu vida. Sí, toda la vida. Y ahorita que hablabas de mi mamá siempre que decora la Navidad, porque ella tiene una pasión por la Navidad, y ella dice, es que la Navidad para mí era mi papá. Él se disfrazaba y él escondía los regalos y una vez se le olvidó y dice que se levantó y armó una porque mi abuelo era experto en crear historias. Ay, entonces eso es la Navidad, esa esperanza y esa conexión que tenemos nosotros con la eternidad, ¿sabes? Ay, que los que se fueron y los que vienen ahorita, que yo soy abuela, yo digo de verdad, y el otro día hablaba con una amiga y me decía, ay, mira, porque tu vida empieza a tener más sentido a medida más la recorres y ves para atrás. Sí. Al principio, porque al principio uno no sabe ni cómo se llama ni para dónde va y no tenés esa sabiduría. La sabiduría, hay una sabiduría que solo la edad te la da. Y una amiga me decía, mira, Marcela, es que ahorita que veo para atrás y veo a mis hijos ya que crecen en un segundito, no sé si los disfruté suficiente, siento que no estuve con ellos suficiente, siento que no me ajustó el tiempo. Y le digo, pero es que ¿sabes qué? Eso que vos sentís es natural porque fuimos creados para la eternidad. Entonces ese longing, ¿cómo se dice? Ese anhelo de vivir para siempre. Vos ves que nadie quiere envejecer. No solo es por verse bonitas, es que no es natural para nosotros decir, ya se acabó. Sí, o sea, ya no nos volvemos a ver. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Se murió mi abuelo y mi mamá siempre decía, mira, pero la verdad, decía, yo estaría bien con que solo estuviera esta vida, porque Dios ha sido bello y Dios ha sido benevolente. Y le digo, sí, vos, porque te salió cachimbón la vida. O sea, en el sentido de que tu papá, tu mamá, ¿verdad? Mi mamá es una persona que no ha tenido pruebas graves. Todos tenemos pruebas, pero hay gente que de verdad ha sufrido y le ha salido, o sea, esa gente, y eso es lo que celebramos en Navidad para los cristianos, el regalo más grande que la humanidad jamás ha visto, en donde Dios se hizo hombre para que vos que estás sufriendo, que te sentís solo, que sentís que esta vida fue injusta, que te tiró una mala moneda, Dios te dice, no te preocupes, mi hijo, que era el dueño y rey de señor de señores de todo el universo y la galaxia, dejó todo para venir en un pesebre con una cipota inmadura que casi la apedrean, un papá que se quería salir y fue crucificado, o sea, y tuvo una vida completa. Y por eso es que vos tenés una vida completa, porque Dios no te manda vacío. Todos tenemos un propósito y para ese propósito que Dios nos creó,
todos tenemos lo que necesitamos para cumplirlo. Qué bello. Exactamente, qué bello. eso era lo que necesitábamos escuchar, porque un montón de gente, pues, medio sabe cuál es la finalidad de celebrar la Navidad. Creo que esta generación sabe muy poco de eso, Marcela. O sea, para serte honesta, creo que estas generaciones no entienden muy bien lo de la fiesta. O sea, es como, ay, hay fiesta. Ay, comprémoslo, hay regalos. ¿Qué me van a dar? Ajá, ¿qué me van a dar? O me quiero comprar esto nuevo o lo otro. Pero, ¿qué estamos celebrando? Es verdaderamente el alma de todo. O sea, ¿por qué estamos celebrando? Es el mejor cumpleaños que podemos celebrar, ¿verdad? Porque en la noche de Navidad, porque es cuando nace Jesús. Hay algunas tradiciones que creo que nos ayuda a entenderlo, porque yo recuerdo, por ejemplo, las primeras veces que miraba o series de Netflix o por ejemplo, hubo una serie, no sé si la continuaron, pero que empezó con una película y se convirtió en serie que se llama The Bible. Ay, sí. Ajá. Es buenísima y yo creo que en tiempos así, como en Semana Santa también que se da eso de revivir viendo películas y eso es bien importante y es bonito porque uno viendo la historia actuada como que la vas entendiendo y hay un montón de episodios que yo es como no puede ser. Y eso pasó, o sea, realmente te impresiona y volvés como a revivirlo y te vuelve a caer el 20 porque honestamente todos ustedes saben que las noticias, uno ve una noticia por muy impactante que sea y a los 3 días ya estás hablando de otra cosa. Sí. Entonces, obviamente, los momentos como estos que son tan importantes y van a vivir para siempre, como el nacimiento de Jesús, a veces en las generaciones nuevas eso no está tan palpable. Depende de nosotros de seguir guiando a esa nueva generación y decir, ok, miren, esta es la historia, y empezar con cosas sencillas como eso, como ver una serie o ver una película y entenderla o directamente leer sobre eso, ¿verdad? Creo que 2 cosas quiero decir. Lo primero, creo que no podés vivir esta vida sin fe en algo. Yo vivo mi fe, vos sabés, en las mangas, ganando, pero mi reto no es que tiene que ser este camino. No, yo creo que cada quien es libre de escoger su camino, pero me parece un desperdicio de vida vivirla sin tener fe en algo más sólido que esta vida, porque la historia nos enseña, has tenido gente, Julio César, los romanos, gente de poder, Marilyn Monroe, Elvis Presley, que han tenido todo, y murieron. Uh-huh. O sea, nada más real en esta vida que la muerte. No importa si sos ateo, si sos judío, lo que seas, todos morimos. Y creo, hay un sermón que dice, no hay ateo bajo fuego. O sea, cuando vos estás ante una situación de enfermedad o de muerte, por eso es que las cosas malas que Dios permite en este mundo son buenas, porque lo que deberían de hacer es, hey, espérate, se te dio vuelta el tapete, la casa en la que yo estaba se cayó, se derrumbó, perdí todo, y ahora ¿de qué me voy a agarrar? Entonces la idea es ver hacia más allá, no puede terminar acá. Y la juventud de hoy día, 2 cosas les está afectando. Lo número 1, esto, que pasamos, es bien difícil. Y yo sé que es difícil y la tecnología tiene sus ventajas. Acabo de decir que todo es creado por Dios, entonces, claro, todo es un arma poderosa, pero el balance se ha perdido. Y por estar en las pantallas, se nos olvida estar conectados con la naturaleza. La Biblia dice que su creación habla de él. Y los jóvenes de hoy día no están viviendo la verdad. Sí. No están viviendo. Ahorita te acabo de decir, mira, vos puedes vivir de 2 maneras. Podés pasar tu vida sin apreciar la belleza, ¿verdad? Y enfocado en una cosa como drogado casi, o podés simplemente, digamos, yo estoy acá y yo estoy presente y y es más que un canal de televisión, es esa conexión que tenemos con ustedes. Usted lo dijo, ay no, pero es que mire, la amamos. ¿Por qué la amamos? Porque hemos cultivado esta relación. Y le dije, nos vamos a ver en el cielo y va a ser fiesta. Porque esas son las cosas que te mantienen conectado a esa eternidad hacia la que vamos. Y los hipotes de hoy día, que es muy normal uno de joven pensar que nunca va a morir. Sí.
¿verdad? Pero es ese, que es difícil, no quiero ser una depresiva. Todos están así como, ay, no. ¿Qué está pasando? Pero la realidad, yo anoche pensaba, yo decía, pero es que realmente tener miedo a la muerte de nada sirve. Porque va a venir. Es verlo más bien como una cuestión matemática de decir, hey, estoy vivo y el reloj de arena no para, pero ahorita estoy vivo. Entonces me toca ir con Cherry Sheila y yo vengo con mi cafecito, conectamos más allá de esto. Sí. Yo recuerdo, y les he contado varias veces, siempre lo digo, pero tuve anorexia y bulimia por 12 años y recuerdo, ayer lo contaba con una amiga, la primera vez que yo me levanto de mi casa y yo vivía en un jardín grandísimo y estaba toda la grama tostada y la casa era chiquita. Y veo por la ventana y allá lejos yo miraba una cosa roja, pero impresionante, en medio de lo tostado. En medio de todo muerto. Y yo decía, ¿qué es eso tan espectacular? Y salgo y era una amaryllis. Por eso la amaryllis es mi flor favorita. Y es bello porque sale un tubo y 4 flores. Entonces se miraba... Y yo me acuerdo ese momento de parar y decir, ¿qué es esta obra de arte? O sea, ver eso me llena y me alimenta. ¿Por qué? Porque esa es una probadita de que Dios es real. Sí. Esto es una probadita de que la eternidad es real. Ahorita tuve a mi nieto y cuando nació mi nieto, mira bien, mi nieto nace el día que cumplía años mi abuela, que ya murió y mi abuela era mi adoración, más que mi abuelo. Wow. Yo ni me acordaba que cumplía años, porque los cumpleaños yo no me acuerdo. Y cuando me dice mi tío, van a ser el día del cumpleaños de Tita. Ay, te dio algo. Ahí sí empecé a llorar. Sí. Y yo digo, esos son como, ¿sabes? Como cuando vos vas a llevar un niño a Disney y le decís, le voy a enseñar un video, para que... Entonces el niño está, ahí voy. Y ¿sabe qué? Y ahí vamos a comer confite, vamos a probar este confite. Y ahí, sí, vende. Wow. Eso es lo que son esos momentos, los jóvenes de hoy día, y tenemos padres que si usted es padre de familia y me está escuchando, si usted anda con su niño, no me importa la edad que sea, y anda en el celular y usted para a hablar con una amiga y el niño ni siquiera levanta su cara, agárrelo del pelo, levántele la cara y dígale salude. Porque la verdad que las conexiones eternas no son estas. Esto sirve para hacer, pero la conexión eterna es con la gente. Y desde chiquitos tenemos que enseñarles a decir amor. Ahorita venimos de un viaje a Costa Rica y no como estoy hablando, espero que no los aburra, pero es que esto me apasiona. Esto es tu espacio. Esto me apasiona. Venimos de un viaje de Costa Rica en donde vengo de ver a los hermanos de mi abuela y hablar con ellos y contar historias de mi abuela. Y eso es lo que nos mantiene vivos. ¿Qué dicen? ¿Y yo para qué voy a ir a ver a la tía? Es que esa tía me aburre. Sí. Pero amor, eso es. Usted algún día va a llegar a ser esa tía. Y es esa conexión. Tengas hijos o no. Sí, así es. Porque es que hay cosas que las conexiones humanas sobran. Exactamente. No, y es que hay que entender, es como el full circle, ¿verdad? Es como cuando se completa un círculo y lo entendés hasta que cumplís cierta edad y empezás a ver esa conexión y la empezás a entender y empezás a decir como, ahora lo entiendo todo. Estás viendo a tu mamá, a tu abuela, tal vez tenés a tu hija y ahora un nieto y ahora ves toda la conexión clara. Entendés el por qué y qué bonito que coincidas con esas personas en tu tiempo de vida, porque toda esta generación que estamos vivos ahorita, en algún momento ninguno de nosotros va a existir, pero vamos a haber dejado lo que viene atrás de nosotros, que no existiría si no fuera por nosotros. Total, la gente que vos impactaste. Y te voy a decir algo, ahorita vos dijiste, mira, que le da full circle, ¿verdad? El círculo. Y es, ¿sabes por qué? Es otra cosa que estoy sintiendo ahorita de abuela. De nuevo, mira, por eso la Biblia yo la amo, porque aplica, seas lo que creas, la ley de la cosecha y la siembra. Uno cosecha lo que siembra. Yo a mis hijas, yo creo en fortalecer las creencias de cada quien. Una vez mi hija me dijo, mamá, yo creo que ya no creo en Dios. Porque claro, la vida es difícil. Claro, y yo ya estaba adulta. Y yo, perfecto. ¿Y entonces qué vas a creer? Porque en algo tenés que creer. Y tráeme algo que sea mejor que Dios.
Y la ley de la cosecha y la siembra, yo siempre les digo, amor, usted es libre de decidir lo que quiera. Claro. Pero los pasos que usted toma de no saludar a los mayores, de quedarse en el celular en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a incomodarme y tratar de tener conversaciones con esta gente porque no voy a morir con el celular. Todos esos pasos que uno toma de ser malcriado, de saltarse las clases, de no mejorarse intelectualmente, tienen consecuencias, tienen resultados. Uh-huh. Y ahorita de abuela, cuando me dicen, ¿y vos cómo te sentís? 2 cosas. Una, enamorada de mi hija. Enamorada de mi hija. La gente dice el nieto y yo digo, mi hija. Sí. Mi hija, yo la veo y cuando a mí me decían, va a ser cesárea. Va a ser cesárea, Anneli no va a poder porque es que ella se pone muy nerviosa. Entonces yo solo quería ver si Anneli estaba bien. Y yo, Anne, no, pues sí, yo quería, pero bueno. Y la ves navegar, como que dejaste ir el barquito que tenías aquí al lado y la ves navegar esos mares y decís, y el hola. ¿Qué la pasó? ¿Sabes? Y ella como, she's good. Y vos decís, y ahí es donde vos decís, bueno, cosechás lo que sembraste. La hice una mujer independiente, ¿verdad? Una mujer que cree en la familia, que sabe lo que es ser madre. Entonces, creo que lo que vos decís es cuando empezás a ver que lo que estás viviendo no es que la vida y es que... No, espérate, es que sembré. Uh-huh. Qué belleza. No. Esto es alucinante, ustedes, porque es cierto, sí. Cada vez que uno se pone como a reflexionar en eso, dice como, ok, hay que sembrar ustedes, hay que sembrar y hay que sembrar inteligentemente. Eso me hizo pensar en las cosas que quiero ver en mi futuro. Ajá. Para empezar a sembrarlo para poder cosechar. Y cuidarlo, sí. Y tan fácil la teoría como ver lo que uno hace con una planta, pues. Y perdón, pero tengo que decir eso, es que sí. Hoy estaba hablando el otro día y dije, creo que una de las armas que utiliza el enemigo es engañar a la generación ahorita diciendo, vos has escuchado a las chavas que dicen, ay, no, yo estoy muy joven y para qué voy a pensar en eso, me falta vida. Y yo le decía a mi hija el otro día, amor, es cuestión matemática. Si usted quiere llegar a X de aquí a 5 años, usted tiene que empezar a pensar, bueno, entonces 5 años, si yo quiero casarme a los 30, yo tengo que empezar a los 23, 24, 25 buscando a alguien para luego andar 2 años. Y cualquiera que sea tu meta, hay gente que dice, ay, después voy a pensar en los estudios, ay, después voy a... Sí. Pero vos ahorita dices, espérate, yo tengo que ir pensando ahorita. ¿Qué voy a sembrar para mi futuro? Y esa es la gente exitosa, esa es la gente sabia, que piensa de aquí a 5 años, 10 años. Sí. No, y mañana, ¿qué vas a hacer? Ay, lo que sea. Exacto. Sí, ¿no? Y es importante saberlo porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, todos los negocios uno dice que, bueno, he escuchado que entre 5 y 7 años para que realmente veas florecer tu negocio. Ajá, y entonces si vos calculás de tu edad 7 años más y que para ese momento te arrepintas y querrás otro negocio, no, mamita, o sea, hay que tener cuidado con lo que uno quiere. Ok, ustedes, ahora sí quiero que empecemos a explicarle un poquito a la gente la importancia de la decoración en Navidad. Mira, esto yo no lo sé, entonces te quiero preguntar, ¿el árbol de Navidad es un pino, correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué un pino? ¿Por qué es esto? Porque contanos la conexión la que historia, hay. No la sé tanto. pero entendemos que fíjate que de hecho lo que yo he escuchado y una de las controversias en ciertos grupos, siento yo un poco radicales, es que dicen que originó de culturas paganas. Ajá. Pero para mí el árbol siento que representa más esa conexión con la naturaleza. Siento que en Navidad uno siempre piensa de nieve. Sí. Hay varias teorías de que Jesús ni siquiera nació en esa época. La historia no me la sé. Qué difícil, ¿verdad? Lo que yo siempre pienso, y una vez que escribí un blog para Cromos hace años, yo siento que es mágico para cualquiera tener un pino en tu sala. Exactamente. Y de nuevo, creo que porque
hay algo en la naturaleza que te recuerda de su creador. Ajá, así es, ¿verdad? Definitivo. Y para mí todo eso del árbol, los venados, es algo tan bello porque es mágico. Exacto. Todo. ¿Quién mete un árbol en su casa? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Cuándo vas a tener un pino en tu casa? En Navidad, porque en Navidad lo imposible se hizo posible. Sí, y Marcela, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me impresiona, bueno, yo aprendí, para todos los que no saben, cuando Marcela empezó su canal en YouTube, fue nuestra compañía la que empezó con ella. O sea, nosotros le producíamos todos sus primeros años. Y yo lo tomé casi, fue como una escuela para mí, porque nosotros pues teníamos que editar cada uno de esos videos. Y de mis favoritos siempre han sido, hasta el día de hoy, también los que ya produce ella, ¿verdad? Para mí la Navidad, porque no hay forma de dejar de aprender cada año. Una de las cosas que más se me quedaron en todos esos primeros años con vos fue que uno puede reflejar su personalidad en la decoración. O sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo puede ser posible eso? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? Porque para mí fue como de lo más como, me encantó. Hablábamos hace poco de que esta vida es muy corta para pasar desapercibida las bellezas y yo lo veo como, ¿sabes? Como enamorarte de los regalos diarios y el entorno que te rodea es uno de ellos. Una vez también tenía un coach, hombre, que me estaba ayudando en la empresa y me dice un día, mira, yo antes pensaba, necesitas una silla, cómprate cualquier silla. O sea, para mí una silla era una silla. Ajá. Y ahora le digo a mi esposa, esa silla está fea. Después de estar en el armario con vos. Dice, ahora quiero, o sea, ya me fijo que la silla está deshilachada, que la tela está no sé qué. Y quiero acknowledge, entiendo, y es difícil porque vivimos en un país que tiene problemas serios. Claro. Y qué difícil vender la idea de que vivir bonito es posible. Pero mi mamá siempre hablaba de esta señora que fue a visitar, y yo he ido a varias casas de gente bien humilde que viven tan lindo. O sea, una vez en Zacategrande igual fui a comer curiles a la casa y tenían una hamaca y todo, pero su platito, su cosita. Yo creo que vivir bonito no es vivir caro, es vivir agradecido de lo que uno tiene, porque todos tenemos algo, y cuidarlo. Dice la Biblia, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿verdad? Entonces, creo que es, y tiene que ser alguien en la casa. Vos venís acá a este estudio. ¿Por qué no estamos en cualquier lado? Porque entra por los ojos. Sí. Y la gente que lo ve, imagínate que esta gente que lo ve, que se va a conectar una hora y después se va. ¿Y vos que vivís ahí? Sí. Entonces vos tenés que venir, la vida es difícil, salís y es complicado y tenés problemas y tenés atrasos y algo como el tráfico te puede hacer perder tu norte. Entonces poder regresar a un espacio donde vos estás, llegás y cuando estábamos en el armario, una de las cosas que decíamos era, la gente se llevaba un arreglito de flores chiquito y lo ponía en su entrada. Yo siempre por eso digo, mire, su entrada tiene que ser eso que le recuerda. Ay, que la foto aquella que me... ¿Sabes? O sea, tu entorno afecta tu estado de ánimo. 100%. Hay gente que vos ves cuando la ves en la calle, niña, está bien, solo por cómo se ve. Es cierto. Porque uno refleja. Yo en mi casa a veces tengo bultitos por todos lados y yo digo, ay, es que así está mi vida ahorita, de alguna u otra manera uno expresa. Todos somos creativos. El otro día hablaba con unos primos que son financieros y me empezaron a explicar lo que hacían y yo cogí ansiedad porque a mí me pones números y me trabo. Pero aún eso es fascinante. Entonces, ver que su casa todo es limpio, metódico, son de disciplina, son de rutina. Esa es una expresión de que tengo otra amiga que le decoré la casa una vez y no ha cambiado desde que se la decoré, pero la disfruta. Wow, claro. Porque su arte es otro. Pero ves, o sea, su entorno, que sea ese espacio de paz, que sea ese espacio donde vos llegás y te sentís rico y podés meditar y podés
irte quitando las cargas del día, que eso es bien importante. Llegas a tu cuarto, te quitas... Ay, ¿qué decir rico, cuando tuviste un día feo? Ay, sí. Es más, hay otros que dicen, ¿y yo para qué? Bueno, ya tuve un día feo y te vas pensando en el problema, y llegas a la casa y seguís pensando en el problema. Sí. En cambio, decir, ay, no, pero yo llego a mi casa, me meto a mi baño, la ducha, y se me olvida todo. O me acuesto en mi cama, agarro mi libro. Sí. Tu entorno. Que por cierto, ahorita que Marcela ahorita habló del baño, y es que usted es el baño también. Dice Marcela, me meto al baño, pero es que usted es el baño de Marcela. Es precioso, es precioso, pero te voy a decir por qué es precioso. Porque tiene su personalidad. Sí. Fíjate que Marcela tiene algo que... Yo me acuerdo que cuando, coincidimos, también andábamos trabajando nosotros, pero ella andaba en algo familiar. Y ella se metió era como un mercadito de antigüedades, cositas así. Y ella va como, en México, y ella va como recolectando tesoritos. O sea, son como cosas, detalles, porque ni siquiera son, ¿me entiendes? Pero va recolectando estas cosas que vienen siendo como al final muchos tesoros, y ella tiene en su baño, tiene cosas que vos normalmente jamás pensarías que eso te va a servir para un baño. Pero ella lo coloca de una manera y ella pone joyas allí. O sea, los hisopos. Los hisopos son candelabros antiguos. Exacto. No, y me recuerdan, pero ves, esas son memorias. Sí. Son raíces. Son cosas que vos decís, ay, ahorita traje unos corazones de México y los veo y me acuerdo de este viaje de mis 50 años. Qué belleza, qué bello. Son memorias. Tu casa, son memorias. El día que vos y mi papá cuando murió, a sacarle las cosas a su oficina, y yo me quedé con su Elvis Presley porque era, ¿verdad? Y son memorias que vos dejás de quién vos eras y qué te gusta. Te quiero preguntar algo, tal vez un poco saliéndome de eso, pero me da mucha curiosidad porque miren, en la casa de nosotros, o sea, cuando nosotras estábamos chiquitas, mi mamá era la mayor de los hermanos, y en la casa, como ella fue por muchos años fue la única que tenía hijos, que éramos nosotras, ¿verdad? Entonces, como que sí nos dejaban mucho, a Sherry y a mí, encargarnos de la decoración, porque mi mamá no se metía a esos rollos, y mi abuela tampoco, aunque le gustaba, pero no era metida. Era como si las niñas quieren ser parte, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me pongo a pensar, en tu casa, me imagino que todo se regía por lo que doña Marcela en su momento quería o no, pero te quería preguntar, entre tus hermanas, ¿ustedes sí tenían eso como de meterse? Este año va a ser dorado, no, va a ser plateado, no, va a ser... Pero estoy hablando cuando estaban solos, o sea, cuando vivían en la casa con la mamá, o sea, como sin casarse. Fíjate que en aquel entonces, no sé si Internet ha cambiado todo, porque ahora son tendencias, y que si el dorado va con el plateado, y que si sirvo, si no sirvo. Y en aquel entonces yo solo me acuerdo que era el árbol y la época, no nos metíamos tanto al rollo de que si iba, si no iba, si la tendencia, si nos gusta el dorado, si nos gusta el plateado. Y aún en mi decoración es cuando yo voy a casas, o mi hija, que ahora es, mamá, pero es que ese realmente no es tanto mi estilo. Pues hágalo su estilo, porque es lo que hay. O sea, yo soy, ¿verdad? La generación de hoy día. Sí. Pero es que realmente así no lo miraba en Pinterest. Pero es el regalo de la abuela, es lo que te dio la tía, y hace que funcione. Pero entre tus hijas... en la casa. Porque como son una generación diferente, vos, tus hermanas y luego tus hijas. Sí. Bueno, que Marcela sí tiene 4 árboles en su casa, uno cada una. Sí, porque, pucha, o sea, Marcela es amante, ¿sabes? Como con tantos años, poniendo ella cuántas cosas de Navidad tiene, tan bonita, se dedica a eso, pues. Pero una cosa, entre tus hijas sí se llevaban bien a la hora de ponerse de acuerdo con la decoración, si iban a ayudar o no se metían al rollo, ¿cómo era? Fíjate que Isabela, que es la que trabaja en la tienda, es la que le gusta, la que más se mete, pero más que nada están ahí, ella es mi pulguita. Ponen música, pero en sí la decoración es más lo mío. Anneli, una vez chiquita, yo tenía una reunión y decoro todo perfecto. Y cuando llega la gente, y danos un tour de la casa. Entonces yo a medida iba, venía Nelly la pizarra atrás, y yo tenía un otomán que tenía estoperoles, y veo una bellotita en cada estoperol, y después miraba las toallas, y entonces Anne, cuando yo decoré y me fui, ella fue, y ella como que mejoró.
la decoración y me pareció la cosa más bella. Entonces, y al final, esto lo hice yo. Y esto lo puse yo acá. A mí me parece, yo en mi casa, la verdad que es más, digamos, Mark me ayuda a lo que es el árbol. Para mí, fíjate que yo siempre lo digo, como tengo el canal, esto va a ser controversial y causó mucha controversia cuando lo subí a mi canal de YouTube. A ver. Ok, porque la gente... Chismecito. La gente se vuelve loca con Navidad. Y Navidad es algo, una locura. Para mí, la Navidad, como decorar, es más trabajo. Yo lo veo como trabajo. Yo no puedo filmar mi casa si no me filman, porque quiero todo ese trabajo contenido. Que es... Que no puedes decorar tu casa. No puedo decorar hasta que me filmen porque quiero dejar ese contenido y que la gente vaya entendiendo y de verdad que no me quedo con nada. Entonces, los meses de octubre, noviembre, para mí es una loquera porque entre los 8 o 10 árboles que hago en la tienda y luego decorar lo mío. Entonces, fíjate que con mis hijas y con mi marido la Navidad no es tanto decoración. Yo en diciembre entonces tengo mi chimenea, enciendo la chimenea, pongo boquitas, desayuno, me pongo música y nos sentamos y cuénteme, es más de momentos que decoremos. Sí. Porque lo hago tanto. Y lo veo más como, lo disfruto, amo hacerlo. Pero para mí Navidad en familia es más como que viene la fulana, entonces mi amor, vamos a cocinar esto. O un día X, vamos a ver tiendas. O los tamales. Los tamales que hace mi mamá. Yo no hago porque Marcela, mucho trabajo. ¡Qué rico! Las nacatamaleadas de doña Marcela son de las cosas más famosas dentro de tu familia, ¿verdad? Sí. Y amigos más cercanos. Sí. Yo he sido privilegiada a ustedes con recibir 2 tamales este año te mando. de la nacatamaleada de doña Marcela. Creo que fueron así, ¿verdad? Sí, que me... Marcela me mandó esos nacatamales en una bolsita que era lo más sencillo. Es lo que creo que ahí está el ejemplo más claro de lo que ella decía. Algo bonito no representa el dinero, no es el dinero, es el detalle que le pones. En una bolsita de esas, literal, como eran cafecita, color café. ¿Cómo se llama ese material? ¿Manila? No, es como Manila. Sí. Sobre. Ella puso con su letra, porque ella tiene la letra más espectacular del planeta, ¿verdad? Puso los nombres de Sheila y Nacho y el mensaje de Feliz Navidad. Y adentro iban los 2 nacatamales. Te juro, lo quería poner debajo del árbol, pero no podía porque se me iban a arruinar. Pero lo quería poner porque el detalle, Marcela, fue tan lindo, se veía tan bello. Y era una bolsita, café. O sea, así, ustedes, de verdad, ahí está más claro el ejemplo de que lo importante realmente es el amor que le pones. Y fíjate que también otra cosa de las que estábamos mencionando cuando hablábamos de quién decoraba o que si entre hermanas uno se lleva, entre amigos, yo creo que sí te hace tener esa conexión familiar, sobre todo si esas tradiciones empiezan cuando estás chiquito, porque como decíamos, la melancolía del recuerdo de Navidad, por eso te causa tanto impacto, porque estás recordando momentos en donde no tenías mayor problema, en donde mirabas por fin en un solo cuadrito a tus tíos, con tus abuelos. Eso no se da siempre. Entonces, y también estamos conscientes que a veces no hay match en cosas de decoración. Les voy a contar una historia porque creo que a mí después me dio risa, pero en el momento yo me quería morir. Miren, estuve viviendo, como saben, como 7 años en Miami en el tiempo que estudié. Vivía en un apartamento, tenía un roommate de Jamaica. Entonces, el apartamento era bello, era blanco pulcro, teníamos... Bueno, cuando llegamos estaba vacío, entonces él era dueño de ese lugar, entonces como hombre y muy organizado, la verdad es que Rodney es una persona súper espectacular, no tengo queja del tiempo que fue mi roommate, pero estaba vacío, entonces yo empecé a meter los muebles, pues o sea, vamos a comprar esto y yo era la que iba y llevaba todas las cosas. En tiempo de Navidad, mi familia siempre hemos celebrado como nunca era en Miami. Siempre yo viajaba, pero la familia de él sí venía de Jamaica o de lo que sea. Pero entonces recuerdo el primer año, la casa bella, muebles bellos, todo, bueno, yo fascinada con lo que era nuestra casa, ¿verdad? Los espacios que compartíamos y luego ya mi habitación y todo.
un árbol lo he dejado espectacular, ustedes, porque lo es espectacular, la verdad. Bello había escogido tonos como entre dorado y como en esa gama, pero no era dorado encendido, sino que era como ese, como ese cobre, ajá, como metálico, pero cobre así bello, todo se miraba espectacular. Tenía un árbol grande, un árbol pequeño en la entrada. Había puesto, una cosa que yo hice en la mesa, una cosa espectacular, ¿verdad? A él le encantó. Bueno, llega la familia de él y yo me venía para Honduras que 2 días después de que la mamá de él llegó y eso. Cuando regreso a mi casa de la universidad, ustedes, voy viendo no sé si ustedes ven eso, como cuando ponen unas cosas colgando así de Happy Birthday o de no sé qué. Guirnalda. Sí, lo ha comprado en los colores navideños, rojo y verde, y decía Happy Birthday, y compró cosas como literal ¿Decía Happy Birthday o Merry Christmas. Y compró adornos literal con este material y los puso alrededor de la casa, y cuando yo entré, casi me da algo ustedes. Yo le decía, Rodney, yo sé que yo no voy a celebrar la Navidad, pero me bajas eso y lo volvés a colgar hasta que yo me vaya de este apartamento. Es que tu ojo se educa. Sí. Tu ojo se educa. Es como cuando uno aprende a vestirse y los colores que le van. Sí. Ya no regresa, ya tu ojo dice, no me daba cuenta que me miraba apagada. Y te digo algo, decoré ese año con unos que mi hermana me dijo de tu que dividiera el árbol en 4, que dividiera los adornos, los dividiera en grupos. Buena alumna. Vos, espectacular. Y cuando ella me dijo, y me mandó el práctico. link. Sí, me mandó el link del video en donde lo explicabas y yo seguí todo paso a paso, Marcela. Me quedó bello, voy a buscar los videos. Y los ves y me traías. Sí, pero ustedes, cuando yo entré a la casa y esa señora me había colgado todas esas cosas y me había puesto adornitos de esos del Dollar Store, usted casi me da algo. Yo quería morir. Pero pobre hombre, porque él dice, ¿y yo qué voy a hacer? Espérate que sea mamá y que ella ponga todo divino y venga el mico bello ese que va a tener o la niña y le ponga ahí unas papadas al árbol a ver si no te gusta, te va a encantar, ahí lo vas a amar, le va a decir, déjeme todo eso tal cual. Una vez mi abuelo, estábamos haciendo el árbol de Navidad en la sala de la casa y él ya estaba un poquito enfermo, entonces ya en ese tiempo ya él no tenía ese vigor y esa alegría de siempre, pero cuando empecé a sacar las cosas de Navidad, algo resonó en él y se puso mejor, o sea, se alegró tanto y a la enfermera le dijo, la enfermera le estaba insistiendo que por favor comiera y él le dijo, por favor déjeme, que la niña está poniendo el árbol de Navidad y yo quiero ver. Ay, no, Mana, qué bello. Y yo, son esas es la conexión a las memorias, a cuando estaba jóvenes. Qué belleza. De verdad que la vida sin la perspectiva de la eternidad no tiene Qué bello sentido. eso. La vida sin la perspectiva de la eternidad. Qué bello. No tiene sentido, porque nada que vos hagas, pensá ahorita, ok, ¿para qué me levanto todos los días? Para una educación, para un título, para dinero, familia, lo que sea. Para lo que sea que te levantes vos todos los días, lo que te anime todas las mañanas, no es suficiente una vida. Se acaba. Se acaba. Y vale, porque, o sea, lo que yo hoy le decía a Dios, yo amo lo que hago. Yo no me veo no haciéndolo. Sí. Yo amo la familia que tengo, amo las amistades, amo todas estas conexiones y estas experiencias. Esto no puede terminar. No. Sí. Cuando lo ves en función a eternidad, todo cambia. Sí. No hay nada que temer. Tienes toda la razón. Y nada te deprime, porque vos decís, bueno, no fue mala, pero la eternidad se arregla. Fíjate que estaba escuchando el otro día, vi un video que estaban hablando de eso. Había una persona que creía en la eternidad y otra persona que no. Entonces, la persona que sí creía le decía, entonces, si vos no crees en nada, vamos a ponerlo así, vamos a decir que terminamos ambos nuestra vida, pero yo sí creo en Dios y yo sí creo. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer, o sea, como deja esta vida listo para la eternidad. Y vos no. Y no lo crees. Pero vamos a decir que al final del día sí existe la eternidad. Entonces, ¿qué preferís? ¿Quién perdió? ¿Creer? ¿Quién perdió? Porque
Porque si no existe, no existe. Pero ¿y si sí existe? Te la jugaste todo. Te la jugaste. Y es que fíjate feo. que a veces creemos, y yo entiendo, porque hemos dado un mal mensaje, que creemos que la fe es una lista de cosas que hacer. Y no es así. La fe es el puente, es el único puente que te ayuda a descubrir la verdadera razón por la que fuiste creado, que va mucho más allá de una vida de 10, 20, 100 años, y te ayuda a gozar plenamente de la cajita de regalos con las que todos venimos y utilizarlas para que sean eternos. Entonces no es una carga, no es, ay, pero es que si yo creo en Dios, todo lo que voy a tener que dejar de hacer. No, es que te va a dar tanto, tu vida va a transformarse y cambiar tanto que no vas a querer regresar a lo que sea que estabas haciendo, no porque era malo, porque te limitaba a realmente ser libre y a realmente vivir en paz y en gozo. Sí, qué bello. Eso es bellísimo. ¿Sabes que hablamos el otro día de vivir una vida con intención? Y eso es parte de la fe también, porque como decís vos, tenés que creer en algo, si no tiene sentido. Exacto. Y sí, pero no se puede vivir esta vida rodeado de injusticia, de sufrimiento y no tener una explicación o mejor dicho, una esperanza de que en algún momento todo este mal no solo va a acabar, sino que va a ser juzgado. Exacto. Marce, fíjate que hay un lado que me gustaría que tocáramos para nuestra comunidad, porque sabemos muy bien que, bueno, para muchos y creo que la mayoría, la Navidad representa muchas cosas positivas, o sea, como sentimientos de mucha alegría y esperanza, pero también hay una parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestros países, que la Navidad representa algo que no es tan positivo, más bien un poco de tristeza. Hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que ha perdido cosas materiales, que por alguna razón uno constantemente se equivoca en pensar que eso es lo más importante. Lo hemos estado hablando durante todo el episodio. Pero, ¿qué podemos aconsejarle a la gente para desbloquear un poco esa emoción? Porque al final las emociones no son ni buenas ni malas, pero es algo a veces inevitable para algunos miembros de la familia o algunos amigos cercanos, que todos tenemos esa amiga o ese amigo que viene la Navidad y es como, odio la Navidad. Ajá. Que la gente nos burlamos de los que no les gusta la Navidad diciéndoles que son como Grinch, pero si ven el mensaje detrás de esa película, también es una enseñanza bien grande y bien importante, porque el Grinch no es una persona que odia la Navidad porque sí. Hay una razón detrás. Entonces, lo que yo quisiera es que le diéramos un mensaje a la gente para un poco desbloquear eso y tratar de acercarse más a todo esto que hemos estado hablando hoy de fe y esperanza. Pero a veces no es fácil. Nunca es fácil. Y si es fácil, que me digan cómo, de verdad. No es fácil, no importa lo que digas. Mira, el sufrimiento es algo real. Ahí es donde yo digo, seamos prácticos. El sufrimiento existe. Creas lo que creas, vivas como vivas. La pandemia nos enseñó eso. Había gente joven, intacta, pandemia, muere. Gente vieja, con miles de complicaciones, le da COVID y nada. Sí. O sea, el sufrimiento y la muerte están aleatorias. Creas en Dios o no. Los cristianos creemos que el sufrimiento puede hacer tres cosas. De hecho, la psicología te lo dice. La primera es drogarte, o sea, buscar escape, y es cuando la gente se cae en adicciones para tratar de, voy a callar mi corazón, porque no puedo lidiar con este dolor, y te volves un zombie y vivís tu vida desperdiciada. Ay, wow. 2, puede endurecer tu corazón y te volvés amargado, te volvés resentido porque te pasó eso y necesitas culpar a alguien. O 3, te suaviza tu corazón y te das cuenta que en efecto este mundo es corrupto, este mundo no puede ser todo lo que hay. Y es ahí donde la Navidad cobra importancia. Por eso dice la Biblia, muerte, enséñame tu aguijón.
La muerte ya no tiene poder sobre mí. Y créeme que no lo digo así como el otro día le decía a Dios. O sea, yo creo, pero, o sea, morirme, así como morirme, no quiero. Yo estoy feliz acá. Pero como seres humanos, sabemos que el sufrimiento está y que la muerte está. Entonces, podés temerle, podés tratar de culpar a alguien, podés culpar a Dios. O podés suavizar tu corazón y empezar a entender por qué Dios se hizo hombre y dijo, yo voy, porque mi creación, lo más preciado, imagínate que cuando Dios nos estaba creando, los ángeles guardaron silencio, porque era su obra, somos su obra maestra. Él creó este mundo, la naturaleza, para dejar mensajes de Él. Relaciones, o sea, Él pudo habernos hecho como robots, pero no, esa relación que vos ves a alguien y vos decís, es que no sabes, mi mamá, yo soy tu fan, eso. Qué bello. Y entender por qué celebramos la Navidad, porque no termina en esta vida. Y puede escoger aferrarse a esa esperanza, como decís vos, y jugártela, o decir, no, ni porra. Yo vivo para esta vida y cuando se acaba, se acaba. Está bien. Sí. Yo no tengo problema que yo no concibo mi vida sin Dios. Y te lo dice una pecadora nata. O sea, el otro día hablábamos con un grupo que dice, pero es que estos que pecan y esto. Y yo les digo, ¿estos? ¡Yo! Hace poco, los que me conocen... Sí, no voy a hablar de mis pecados ahorita, va a ser otro show. No, bueno, si vos querés decirlo. pero es saber eso. Y lo que hablábamos hace poco, o sea, la fe no es una imposición, es una carta de libertad, de decir, nada que vos hiciste te condena, nada que vos hiciste te puede condenar. Dios no condena, Dios convicts. ¿Cómo se dice convict en español? Te confronta, pero te confronta para liberarte. Sí. ¿Ves? O sea, si vos te pones a pensar algo bien sencillo, ¿hace cuánto murió Jesús? Uy, sí. ¿Hace cuánto? 2000 años, ¿verdad? Porque es antes y después 2020. Más. Sí. Ok. ¿Vos habías nacido? ¿Qué dice? Que Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Vos no habías nacido. Pero ¿cómo pudo haber muerto por todos tus pecados si vos no habías nacido? Porque ya los tomó en cuenta todos. No es que, híjole, oíme, y eso que hiciste a los 50, yo no lo tomé en cuenta. No, ese sí no sabía. No, o sea, esa muerte cubrió absolutamente todos nuestros pecados. No hay condenación. Y yo, que peco a diario, no te puedo explicar la libertad que es eso de decir, Señor, yo no entiendo cómo te deleitas en mí, pero se deleita. Qué belleza que el amor no sea condicional. Sí. Wow, fíjense que quedo con eso, mi corazón guardado para siempre. Sí, fíjate que con respecto a lo de que uno se pone mal cuando viene Navidad y recuerda a las personas que ha perdido, yo creo que lo único que yo podría aconsejarles es que recuerden que todavía hay gente alrededor de ustedes a los cuales les están sembrando sus recuerdos para el futuro. Claro. Entonces, por muy doloroso que es, y no estoy diciendo que no tengo el corazón duro y decir como, ay, ya pasa. No. Yo entiendo que esa pérdida debe ser horrible. A nosotros nos ha tocado pasar Navidades donde es reciente o la primer Navidad después de estar sin nuestro abuelo, la primer Navidad sin, y es una sensación muy fea. Una pareja, una mascota. Pero yo creo que lo más importante es darnos cuenta que seguimos construyendo memorias para el futuro y que es nuestra responsabilidad por nosotros y por los que nos rodean que dejar que ese recuerdo sea bueno, sea bonito para el que viene. Porque imagínense ustedes una pareja que esté emproblemada, perdieron a una mamá, a un papá que es súper fuerte. Esa Navidad y ese conflicto que duró ese año y quizás el siguiente, ese niño que viene creciendo en tu household va a recordar que las Navidades no son una cosa positiva. Va a recordar que en Navidades cuando mi mamá llora todos los días. Mi papá y mi mamá se pelean todos los días en Navidad. Odio la Navidad. Entonces, seamos conscientes de lo que también estamos
sembrando para los demás, las generaciones que vienen, e inclusive si no son niños. Entonces creo que ese sería el único consejo que podría dar, como tenemos que vivir el presente, el ahorita, el hoy. Sí, bueno, ahorita nos vamos a ir despidiendo porque ya nos pasamos del tiempo, como siempre con Marcela, nos pasa igual. Siento que no ha pasado el tiempo. Pero queremos agradecerte por tu tiempo, Marce, y por cada una de esas palabras, porque de verdad que lo que dejas en nosotros es tan más importante de lo que vos siquiera alguna vez sepas. Y yo con vos he aprendido muchísimas cosas, o sea, más de lo que a veces uno lo comenta o tal vez vos ni siquiera pensás en eso, pero hemos aprendido muchísimo y era importante para nosotras tenerte hoy aquí para que nuestra comunidad pudiera escuchar directamente de vos la importancia que tiene la decoración, porque como decía Sherry ahorita, no importa si su familia son 8 o solo son 2, esos recuerdos y esa conexión entre tradición, recuerdos, etcétera, es al final lo que nos vamos a llevar en nuestro corazón. Así que quiero agradecerte, pero no nos vamos a despedir sin antes dejar a Marcela con un mensaje final para todos ustedes. De tanto que hablamos, creo que hablamos de todo menos de decoración. No, pero está bien porque nuestra comunidad entiende que cuando Marcela viene es otro pedo ustedes. Y además, eso la compromete a que entonces la vamos a tener que volver a traer. Va a tener que seguir viniendo. No, pero bueno, Marcela, ¿cómo se hace? En 4 días. Sí, 3-4 días. Hoy es 20, el 24 ya es Navidad. ¿Qué mensaje puedes dejar a toda esta comunidad? A ver, empecé diciendo, y todo el mundo lo dice, la Navidad estamos celebrando el mayor regalo que Dios da a la humanidad. Y quiero decirles algo, yo recuerdo todavía cuando yo empecé a ir a la iglesia que yo decía, yo no sé hacer nada, pero yo puedo ayudar en lo que se necesite, yo puedo barrer, yo medio cocino. Y ahorita vos decías, ella tiene una letra bella. Y no es que me quiera tirar flores, pero de verdad que una mujer de muchos talentos. Sí, sí, lo sos, sí. Y en efecto, y fíjate que, y lo digo porque usted puede tener su árbol lleno de regalos, pero si usted no va y lo abre y lo saca de la caja y lo usa, no es más que decoración. Y nunca es tarde para descubrir cuáles son los regalos con que Dios te creó para venir a este mundo, porque no son regalos para estar debajo del árbol y miren qué lindo se ve mi árbol, miren qué lindo. No, son regalos para abrirlos y utilizarlos, para llenarte vos y que sobre para los demás, porque todos tenemos que ser esa imagen de Jesús ahorita. Y nunca es tarde, porque aquí me ven a mis 50 años y yo tenía, a ver, 20, a ver, salí embarazada de Marcia a los 29, yo tenía 27 y apenas estaba saliendo de mi anorexia y mi bulimia. Todo el mal momento que uno pasa no es más que Dios trabajando en tu testimonio. Y en el momento que vos decidas abrir esa envoltura, sacar lo que sea que Dios te dio y utilizarlo, ahí empieza el conteo. O sea, nunca es tarde para abrir esos regalos que Dios te dio y utilizarlos, para llenarte vos, para encontrar tu propósito en este mundo y para hacer esa conexión eterna con los demás. ¡Qué bello! Marcela, no quiero que nunca se vaya. Quiero un día estar en tu cabeza. ¡Qué bello! Gracias por tus mensajes. Gracias por las lecciones que nos dejas cada vez que te vemos. No necesariamente en un set. Cada vez que te vemos nos dejas algo. Sí. Gracias por haber venido. Por feliz Navidad. Con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes en casa también. Nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga. Son lo más bello del mundo. Qué bello hablar con vos. Ay, no, pero me entusiasma.